Hola, bienvenidos a tu podcast Dios eres tú, aquí con nuestra gran maestra Maru. Qué hermosa, Brenda. Gracias, Maru, y su servidora Brenda. Muchas gracias. Gracias, Maru, por estar aquí. Muchísimas Maru, gracias. hoy quiero tocar el tema, algo que me sigue como removiendo mucho. Ajá. Que es el tema de estas teorías dualistas y no dualistas. Fíjate, sí, hay cierta confusión ahí en este aspecto de por qué, por ejemplo, el curso de milagros considera todo este ámbito como ilusorio, ¿sí? El curso de milagros lo considera como ilusorio. El budismo también. El budismo nos habla de que esto es una ilusión, es el maya. Dentro del budismo ellos utilizan la palabra maya. ¿Okay? Es una construcción de la mente. ¿Okay? Entonces, esto aquí nosotros podemos dividir las aproximaciones teológicas, digamos, ¿verdad? Hay dos grandes ramas en los estudios teológicos. Esas dos grandes ramas son la rama dualista, es la que considera la misma realidad para el ámbito de Dios que para el ámbito del mundo o del, entre comillas, lo que se conoce como el enemigo de Dios, ¿verdad? El ámbito del diablo o del demiurgo, como se le llama, ¿sí? Okay. Entonces, eso en las teologías dualistas, ese es el gran problema con el que las personas que siguen estas teologías se enfrentan, de que creen que es real que Dios tenga un enemigo, entre comillas, ¿sí? Y de que hay una lucha constante entre el bien y el mal. Las teologías no dualistas, como es el curso de milagros, como es el budismo, ¿sí? Sencillamente nos dicen, la única realidad que existe es el ámbito de Dios, omnipresente, omnipotente, omnisciente, indivisible. No hay manera de dividir y no hay ningún enemigo, lo estás imaginando. No hay contra quién luchar. Aquieta tu mente, serena tus emociones, calma tu estado de ánimo y empieza a ver con conciencia que tú estás fabricando todos aquellos aspectos negativos en tu vida. Todo aquello está brotando de tu propio sistema de creencias equivocado, que son los programas equivocados que traemos. Una creencia es un programa, ¿sí? Sí. Entonces, cuando la persona comprende la diferencia entre una teología no dualista, como es el curso de milagros, que dice, aquí se establece que el ámbito de Dios es el único ámbito real. Lo demás es imaginario, ¿sí? Tenemos una mente poderosísima, pues somos fractales de Dios. Estamos creando esos demonios afuera. Estamos nosotros co-creando esos demonios afuera, ¿sí? Y dándoles poder. Nosotros les estamos dando el poder, por supuesto. Entonces, por ejemplo, mira, las teologías dualistas, tú puedes decir, bueno, a ver, ¿cuáles? Lo que nosotros les llamamos las religiones, las tres grandes religiones de Occidente, pues son las teologías de las religiones judeocristianas, ¿sí? Judaísmo, el Islam y el cristianismo. Son teologías dualistas. Entonces, por eso podemos decir que son cultos. Estas teologías dualistas, estos cultos, fíjate, nada más para separar las dos cosas, ¿verdad? Ahorita también vamos a hablar de lo que es la espiritualidad y la religiosidad. ¿Ok? Me parece. Entonces aquí, estas religiones dualistas, estos cultos, fíjate lo que, o sea, lo que exigen del devoto, ¿verdad? Porque en realidad es una exigencia. Los cultos exigen obediencia.
exigen sumisión y exigen sacrificios. Sacrificios de alguna índole o de otra, ¿verdad? Claro. Han ido cambiando de forma a través del tiempo esos, entre comillas, sacrificios, ¿verdad? Pero ahí vemos muy claro, ahí se exige. Entonces, sumisión, sacrificios y obediencia, esa es la exigencia de las religiones y los cultos. En cambio, la espiritualidad invita, no exige, invita al adepto, ¿sí?, al autoconocimiento, al autoconocimiento, a la liberación personal, la autoliberación, y a la ruptura de paradigmas, a romper con paradigmas, a romper con programas absurdos. Entonces, en el ámbito espiritual no hay ninguna exigencia absolutamente de nada, es una invitación, la invitación al autoconocimiento. Libertad, amor. Y a tu libertad y a que puedas romper los paradigmas y centrarte realmente en el amor que somos. Y dejar de estar luchando contra enemigos imaginarios. No hay enemigo contra quien luchar. No hay necesidad de ninguna lucha. Hay necesidad de toma de conciencia. Nada más, tomar conciencia. ¿Sí? Pues es que Jesús decía mucho de esto, de dejen de hacer tantos rituales. Realmente el sábado está hecho para el hombre, o sea, no, de quitar un poco estos paradigmas que nosotros les ponemos a esta religión y realmente ser ese amor para tu prójimo. Exacto, convertirnos en esos seres amorosos como era Jesús. Correcto. Y con conciencia de unidad. ¿Cuál es la conciencia de unidad? El que se ve a sí mismo en toda la creación, como se veía Jesús. Por eso el amor incondicional. Ese es el amor universal. ¿Sí? Sí. Entonces, muy diferente es esa conciencia de unidad a la conciencia individual, que es propiamente pues el ego, el personaje que estamos interpretando aquí. ¿Ok? Claro. Entonces es muy diferente porque, o sea, son dos puntos de partida, dos perspectivas completamente opuestas entre sí. Dos perspectivas del mundo, dos maneras de ver el mundo. Si ves el mundo desde tu ego, desde el personaje, desde la migaja, pues vas a ver un mundo gigantesco que muchas veces vas a sentir que está inclusive en contra tuya. Sí, 100%, ahí es donde generas tu enemigo. Y ahí es donde empezamos nosotros a enredarnos en nuestras propias pesadillas, en nuestro propio sueño, imaginando enemigos por todos lados. En vez de actuar con el corazón y actuar con conciencia de unidad y decir, es que somos un solo ser. Un solo Cristo. Un solo Dios. Un solo Cristo, una sola conciencia crística, ¿verdad? Somos un solo ser. Entonces, cada vez que tratas con alguien, ese que está en conciencia de unidad siente que está entre hermanos. Ya no digo que entre amigos, entre hermanos, ¿verdad? Y dices, qué belleza, qué hermosura, qué mundo tan hermoso. Pues sí, el que tiene conciencia de unidad. Le deseas lo mejor al otro, todo lo mejor al otro, quieres que el otro esté feliz, lo quieres ayudar porque el otro sabes que eres tú y que es Cristo, es ese Cristo vivo que estoy viendo enfrente. Exacto. Y en mí, porque soy yo. Exactamente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Ese es el primer y único mandamiento que hay. O sea, ya no te enredes. No te enredes, es el único, pero hay que hacerlo vida. Claro. Hay que hacerlo vida, ¿verdad? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. A Dios en ti, a Dios en tu hermano. ¿Sí? Sí. A Dios, ahí donde posamos la mirada, ahí está Dios. En cada ser vivo. Independientemente si es un animalito, si es una planta, si es un ser humano, si es una estrella X. Es exactamente lo mismo, ¿sí?
Entonces, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Es ver la divinidad en todo. Y a tu prójimo como a ti mismo, pues porque eres uno con tu prójimo. Somos uno, somos un solo ser. Por eso esta otra teología, una gran enseñanza espiritual que se llama la ley del uno, precisamente el material de Ra, ¿sí? Una serie de libros canalizados en los años, a fines de los 80s, no, más bien a principios, perdóname, a principios de los 80s. Y eso es un conjunto de libros de material canalizado que se recibió y es extraordinario. En realidad es maravillosa la enseñanza, porque es una enseñanza que, de acuerdo a la procedencia que ellos dicen, es una enseñanza interestelar y es la enseñanza que se utiliza en el cosmos. Realmente, la ley del uno. Es un solo ser. Por eso esta conciencia de unidad, por eso el curso de milagros busca tanto el desarrollo de la conciencia de unidad, para trascender esta conciencia individual, el pequeño yo. El pequeño yo que quiere ser el rey, pues o sea, tenemos que comprender de que ambas modalidades de conciencia son mutuamente excluyentes. Porque hay gente que todavía se confunde de repente y que dicen, a ver, ¿cómo que el título del podcast es Dios eres tú? Dice, a ver, ¿se creen ustedes dioses o X? Claro que somos dioses y claro que tú lo eres también. Únicamente cuando trascendemos la conciencia, la conciencia individual, ¿verdad? Porque ambas conciencias son mutuamente excluyentes. Tú no puedes sentirte separado y unificado al mismo tiempo. O te sientes separado de tu hermano y te entra la idea de que lo puedes atacar y que le puedes hacer daño y tú la vas a librar, ¿verdad? Es muy diferente ese tipo de conciencia a la conciencia de unidad, de que te ves a ti mismo en el otro. Como los hielitos. Y que sabes que en esencia somos lo mismo. Pues sí, si tienes una jarra de agua y la pones en una charolita de hielos, pues vas a tener muchos fragmentos de hielo, pero el agua es la misma. Claro. El agua es la misma, ¿sí? Esa pequeña separación es transitoria, es temporal, y es aparente. Además, es aparente, ¿verdad? Porque nunca falta el hielito. Ahí estamos ya, los que queremos hacernos agua, y ahí andan unos hielitos todavía. No. A ver, no, yo no me voy a unificar, ¿verdad? Yo no soy eso. Oye, pero anda uno que otro iceberg también. Además anda uno amarrado que otro con el personaje. Ahí. Sí, esos con el ego inflado, ¿verdad? El especialismo tremendo. Bueno, entonces, completamente, ¿verdad? O sea, somos el agua todos. No hay competencia, no hay enemigo. Guarda tus armas. Tranquiliza tu mente. Calma tus emociones, ¿verdad? Sí, este tema de que hay un infierno y de todo esto que a veces venimos programados, o por lo menos yo que vengo del catolicismo, y a mis hijas les explico porque le digo, no, a ver, ¿cómo, mamá? Claro que, o sea, si te portas más, vas al infierno. O sea, este tema todavía dual, cuesta cambiar ese programa. Sí, porque nuestra religión es dualista, te digo, nuestra teología, la teología de la religión cristiana es dualista, desgraciadamente. Entonces, aquí sí, tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo y hay que aplicar el discernimiento, el pensamiento crítico y el discernimiento, ¿verdad? Que es real y empezar a diferenciar, a comprender la diferencia entre lo que son las religiones y la espiritualidad, ¿sí? Okay. Digamos que la espiritualidad es
es una fuente de vida, ¿verdad? Fíjate, te lo voy a decir en una frase muy hermosa, escrita por Annie Besant en uno de sus libros. Annie Besant, una autora de fines de 1800 y principios de 1900 aproximadamente, por ahí. Ella, discípula de Madame Blavatsky, ¿verdad? En toda la corriente de teosofía. Decía Annie Besant, decía, permitamos que cada quien beba de la fuente del agua del espíritu en el recipiente del tamaño, el color y la forma que prefiera. ¿Sí? O sea, wow, me gustó. Esos recipientes, los recipientes, pues vienen siendo las distintas religiones, ¿verdad? Las distintas modalidades, las distintas religiones. La fuente del agua del espíritu es la misma, es la misma. Entonces, si ponemos esto en otro ejemplo también, digamos que la espiritualidad es como la corriente eléctrica que va por un cable. Y ahí tú le puedes conectar los focos del color, el tamaño y la forma que tú prefieras. Esas serían las religiones. Todas se alimentan de la misma fuente, de la misma corriente eléctrica. ¿Sí? Esa es la espiritualidad. La espiritualidad es la esencia, sin obligación, sin exigencias, sin rituales, sin división y sin separación. Porque desgraciadamente las religiones dividen y separan. Claro, Jesús jamás dividió ni separó. Y Jesús nunca hizo eso. Para él no había buenos y malos, creyentes o no creyentes, ni pobres no ni ricos, había, nada, no había absolutamente nada, no había. Sí, es cierto. Para él todos éramos iguales, todos éramos un solo ser. Como él bien lo decía, mi padre y yo somos uno. Sí, tú también, yo también, todos también. Somos uno con nuestro Padre. Claro. ¿Sí? Entonces esto, comprender las dos modalidades teológicas, ¿verdad? Comprender que las religiones, pues, tuvieron su función. Probablemente para algunas personas la sigan teniendo. ¿Sí? Claro. Mientras te haga mejor ser humano. Mientras te beneficie y te haga mejor ser humano y evite, o sea, juzgar, dividir y separar, ¿verdad? Únicamente los cultos y las religiones te van a beneficiar en el sentido de que tú puedas trascender esas divisiones y esa separación propia ya de los mismos nombres de las religiones. Yo soy judío, tú eres católico, ¿verdad? Ya desde ahí ya estamos haciendo una división, claro, yo estoy bien y una separación. Mal. Exactamente. Ya desde ahí entra el ego. Desde ahí ya está la conciencia individual. Ya te saliste de la conciencia de unidad. Ya volviste otra vez a entrar al ámbito de la migajita, del pequeño yo. ¿Ok? Wow, sí. Entonces aquí se trata de expandir conciencia, abrir el corazón y dejarnos de divisiones y de separaciones. Todos somos, ahorita que pusiste el ejemplo de los hielitos y el agua, todos somos esa misma agua del espíritu. ¿Sí? Estamos aquí en hielito temporalmente y en apariencia diferentes unos de los otros, ¿verdad? Pero al momento en que dejamos este juego, esta apariencia, este juego de apariencias y de personajes, ¿a dónde regresamos? A lo que somos realmente, a la esencia, a la fuente, ¿sí? A esa omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Entonces, de ahí es donde se saca toda la información que necesitamos. Acuérdate que no estamos avanzando evolutivamente, estamos regresando
al nivel en el que estábamos, que era quinta dimensión. Que de ahí nos dimos un resbalón a la tercera y nos quedamos acá medios atarantados, creyéndonos a ver cómo que la migajita, cómo que soy este pedacito nada más, ¿verdad? Entonces, desde ahí, o sea, lo que estamos haciendo es regresar, recuperar el nivel de conciencia que nosotros teníamos, antes de entrar al ámbito del sueño, al ámbito ilusorio, como nos dice, ¿verdad? Como el que estamos ahorita, de acuerdo a estas teologías no dualistas. Me gustó mucho, Maru, que ahorita antes de empezar la plática me estabas diciendo, ¿cómo crees que el mismo creador va a crear su propio enemigo para darse lata a sí mismo? O sea, es como ilógico. O sea, nada más se necesita lógica. Es como, ¿quién va a poder contra Dios también? O sea, es el amor. O sea, es una también locura. Pues sí. Se me hace locura. Pues sí. Es que, o sea... Como psicóloga digo, es un tremendo problemón. Definitivamente, sí. Un problema gigantesco e imaginario. Imaginario. Claro, Jesús sabía que cuando se le presenta, sabía que era una ilusión. Pues sí. Cuando se le presenta a Jesús la tentación. La tentación. ¿Qué dices? ¿Verdad? Claro. En el desierto, que aparece el diablo y le ofrece todo. Las tierras. Ajá. Sí. Tú eres Tírate. El dueño de todo. Sí, dijo Jesús, sí, cómo no. Ahí está la conciencia individual queriendo usurpar el trono de la conciencia de unidad, que le corresponde a la conciencia de unidad, el trono de Dios. Claro. Claro, Jesús es un Dios, claro, hecho y derecho. Claro, por supuesto. Tírate para que los ángeles vengan. Conciencia de unidad. No, o sea, ¿qué necesito? No necesito, o sea, sí, soy uno con todo. Soy uno con todo. Soy uno con todo. Esto ya es mío. No necesito que tú me lo des ni que nadie. Ya es, soy uno con todo esto. Qué bello. Soy uno. Es parte de mí, es mi esencia. ¿Cómo que me vas a dar lo que ya es mío? Es ¿Cómo está la información por otro lado? Completamente tergiversada. Ese ha sido el éxito de la programación del ser humano. Brenda. Manipulación y control absoluto por el miedo. Tú métele miedo a una persona y te lo haces garras. Infúndele miedo, infúndele culpa. Lo traes con correa. Haz de cuenta que le pusiste correa a la persona, ¿verdad? Qué loco. Sí, es triste, pero por eso tenemos que ver las cosas como son. Al derecho, claramente. La luz es. Como son. Dios es. La luz es real. Es como si alguien quisiera discutirme que la oscuridad es real. La oscuridad no es otra cosa más que ausencia de luz. Punto. La luz no necesita luchar con la oscuridad, contra la oscuridad. O sea, hay que luchar, hay que prepararnos para la guerra. No. A ver, prende el foco, quítate de problemas, listo, clic, ya. Haz que la luz se haga presente, es lo único que se necesita. Saca la luz de dentro de ti. Tú eres luz. Lo único que necesitamos cuando estamos todos confundidos y hechos bola, prende la luz, por favor, prende la luz para que ya no te estés tropezando en tu vida. Prende la luz, la llevas tú, en tu corazón. ¿Cómo prendes la luz? Sintiendo tu respiración. Aquí, sintiendo tu respiración, recordando quién eres. Recuerda quién eres. Y siente tu respiración. Y empieza a quietarte y empieza a reinterpretar, ahora sí, a reinterpretar las situaciones que tienes enfrente desde tu centro. Ya deja a un lado la migajita. La migajita pues fue divertida un tiempo, entretenida, como los juguetes de los niños, ¿sí? Vas a jugar a X o a Y, ¿verdad? Que eres un personaje o que eres otro. Que la fama, que el dinero, que todo son juguetes. Pues son juegos, son juguetes, ¿verdad? Pero a veces el problema es que hacemos de nuestros juguetes, los hacemos ídolos.
Sí. los hacemos ídolos, ya estamos partiéndonos en 8 para alcanzar tal o cual cosa o tal o cual estado de imagen o de poder o de influencia o de... Poder. Como te digo, lo más absurdo, aquí las migajitas todas compitiendo, queriendo ser alguien. A veces, a ver, Sí, por el poder ahorita es como una locura. queriendo ser alguien, dices, a ver, aquíétate, date cuenta que ya eres todo. ¿Qué más, qué más quieres que el infinito? O sea, ¿qué más? ¿Qué más puedes, qué más Todos puedes llevamos desear? el infinito dentro, qué bárbaro. ¿Qué más puedes desear? Que la totalidad ya lo tienes. Ya Bueno, tengo eres. una pregunta, ¿y la religiosidad? La religiosidad, pues bueno, la religiosidad, Versus espiritualidad. pues sí, es la que mencionábamos ahorita, la que mencionábamos, que las religiones van a exigir sumisión, obediencia, sacrificio. Nada más desde ahí date cuenta. No, con el sacrificio Nada vas a más culpa y desde te vas a ahí. autocastigar. Exactamente, Punto. Está nada más comprobado. desde ahí. Tú date cuenta si eso es lo que quieres. O tú quieres el autoconocimiento y la libertad. Sí, La libertad para ti misma. Mucha ¿verdad? gente nos estamos autocastigando porque por esta misma culpa que cargamos. Exactamente. De que tenemos un pecado y ya está, no, desde ahí. Pero es que, o sea, nos dedicamos a fabricar enemigos en todo, Brenda, en todo, desde los alimentos. Uy, esto no porque engorda. Esto me da alergia. Esto no, es que no me cae bien, ¿verdad? Y empezamos nosotros a dividir nuestro mundo de esa manera. Y empezamos a fabricar, literalmente fabricar enemigos. ¿Sí? Constantemente. Porque nuestra mente estaba funcionando de una manera dualista. Entonces tú dices, así como hay cosas que me benefician, ¿sí? Hay cosas que me hacen mucho daño. Y la persona no se da cuenta de que somos nosotros mismos los que estamos decretando eso. Esto me hace bien, esto me hace daño. Y es que el problema es de que, como decía la frase de Henry Ford, ya sea que pienses que puedes o que no puedas, siempre vas a tener razón. Entonces, lo que tú dices que te hace bien, te va a hacer bien, pero no porque aquello tenga la capacidad intrínseca de beneficiarte. El entorno es neutro. Es neutro. Nosotros le damos el poder a las cosas o a las circunstancias del entorno, ya sea de beneficiarnos o de perjudicarnos. Pero somos nosotros los que damos ese poder. El entorno en sí no tiene, buscando enemigos hasta con la comida. No tiene ningún poder. Cuando nuestra mente está inquieta y está confundida, está viendo moros con tranchete en todas partes. Y armados a la defensiva, se cuenta que con los guantes, o sea, ya. Sí, la persona ya está así. Las células. Oye, son las 8 de la mañana, apenas estás desayunando y ya está el estrés así que dices, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Y luego salen a la calle, virgen, por eso esas cosas te pasan los carros, se cierran, dices, wow. Pero bendecimos, nos aquietamos y ya empieza ya nuestra propia película, nuestra propia experiencia a suavizarse, a hacerse más suave, más armoniosa, más llevadera, con más fluidez, ¿sí? Pero depende de quién esté al mando. Si está el piloto automático, la migajita, el piloto automático, porque sí hay que hacer hincapié en eso, en ese automatismo. Porque hay que aclarar aquí nada más de que la conciencia individual, Brenda, cuando estamos así inmersos en el personaje, esta conciencia individual, o sea, definitivamente
completamente opuesta a la conciencia de unidad, ¿sí? Entonces, aquí esa conciencia de unidad se va a estresar con todo, va a ser muy propensa a la competencia, a los juicios. ¿Por qué? Porque la persona se está ubicando en esa pequeñez. La persona dice, soy simplemente un ser humano, soy un cuerpo y esta es mi única vida. Fíjate, hay gente que todavía cree que este es su único periodo de existencia. Como ¿sí? nomás cree que el capitulito de un libro, ese es su, sí, de que, su experiencia. Entonces, tenemos una visión de la vida pues bastante atemorizante, porque lo estamos viendo desde esa pequeñez, desde ese error de percepción. Es un error de percepción. Ver la vida de esa manera es un error de percepción. Yo le digo a mis hijas, agarran un popotito y vean. Y les digo, así es lo que tenemos que comprender, es que no comprendemos nada. Entre más comprendo que no sé nada. Entonces digo, exacto, ¡wow! Exacto, ¡Wow! Sí, este ejemplo del popote, excelente. La conciencia individual ve la vida así, a través de un popote, ¿verdad? Con un rango de percepción muy estrecho, muy limitado. Y ahí además se está poniendo todo su desorden mental, ¿verdad? Puros enemigos, y que el que me demanda, y el que me quitó el dinero, y entonces sí sucede, el que te robó y el que te robó. Por supuesto, Brenda, que sucede. ¿Por qué? Por la frecuencia. Y porque eres un ser creador, eres un fractal de Dios mismo. Entonces tus cosas las vas a plasmar en el ámbito ilusorio. Pero para nosotros son bastante reales, porque el sufrimiento es real. Claro. El sufrimiento es real. 100%. El daño no. Okay. ¿Verdad? El daño no es real, pero el sufrimiento sí. Esto es equivalente como, por ejemplo, a ir a la escuela de aviación a querer estudiar para ser pilotos de jet, ¿verdad? O de aviones. Pues claro, no te van a dar el jet ahí a la primera para que aprendas a aterrizar, ¿verdad? O sea, primero te tienes que fletar tus muy buenas horas en el simulador, ¿verdad? Claro. En el simulador para que veas y que veas cómo reaccionas cuando hay tormenta y cómo reaccionas cuando hay nieve, cómo reaccionas cuando hay bolsas de aire, X o Y, o sea, ya tienes todos los imprevistos. Ahí entrena uno, en ese simulador, entrena uno, en vez de que ya estás apenas de los libros, te pasas al avión y el primer aterrizaje, ¡zas! Dices, y ya, se estrelló el avión, ¿verdad? Sí. Con la persona adentro, para evitar esas circunstancias tan trágicas, por supuesto, pues los pilotos entrenan en un simulador. Esta es una escuela, Brenda, también. ¿Alguien la puede ver como una cárcel, una prisión? Sí, la pueden ver como una cárcel o una prisión también. Depende de tu frecuencia. ¿Alguien lo puede ver como un infierno? Si la frecuencia está lo suficientemente baja y densa, lo van a experimentar como un infierno. Pero cuando la frecuencia sube, ¿sí? Se eleva, esto se experimenta como una escuela en la que, oye, dices, hasta está divertido a veces estudiar. Está divertido cuando estamos conscientes y sabemos el por qué y el para qué estamos aquí. Claro. Pero cuando ignoramos esas grandes verdades, pues esto sí, se complica, se nos complica el juego, ¿verdad? Entonces volvemos a que el sufrimiento aquí es real, pero el daño no. Por eso la frase hermosísima del Curso de Milagros que dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Pues sí, en esto radica la paz de Dios. Nada real puede ser amenazado, ¿no? Tu espíritu, el espíritu que Dios creó en nosotros, intocable, omnipotente. Me gusta mucho que lo pongas así, Maru, que una vez dijiste, es como si en tu sueño te duermes y mataste a alguien.
pero eso no pasó, o sea, eso fue en tu sueño, en la noche. Sí, lo sufriste horriblemente Sí, en lo ese viviste. momento, sí, el sufrimiento fue real, si tú quieres, el sufrimiento fue real, pero no el daño, Te levantas y dijiste, no el daño. ¿eso sucedió? No, estuvo en tu sueño. Exactamente. A mí me gustó porque lo comprendí, entonces dije, claro, que a veces obviamente ver tantas escenas de tantas personas en sufrimiento, pues duele. Claro. Sí, Duele, o sea, sí. y luego cuando entro en conciencia digo, pero realmente sigo en el juego, entonces eso no es real, cada quien está en el momento, en la posición en donde debe de estar. Con esto de las líneas del tiempo que hablamos y también con el tema de yo no me preocupo, digamos, porque a mí me vayan a saltar, sino yo mejor me ocupo a subir mi frecuencia para que mi frecuencia no me ponga en una línea del tiempo de donde me vayan a saltar. Exacto, exacto, porque por ley de afinidad vamos a embonar con aquellas circunstancias afines a nuestra frecuencia vibratoria. Entonces vamos a estar embonando, encontrando durante todo el día aquellas situaciones y circunstancias que sean afines a nuestra frecuencia, a la frecuencia en la que estamos vibrando, a lo que estamos sintiendo, no a nuestros deseos, no, los deseos, eso no, Deja el deseo. eso no, aquí lo que importa para la manifestación es lo que está sintiendo el corazón, ¿sí? Porque el corazón tiene un campo electromagnético que es 5,000 veces más potente que el campo del cerebro. Nosotros pensamos que es con nuestro cerebro, es con la mente, que la mente es la que tenemos que tener al 100, ¿verdad? Y con la que vamos a manifestar. No es con lo que hagas con la mente, es lo que haces con el corazón. Tu instrumento creador es el corazón. Es el corazón. Sí, porque por más decretos y por más si lo haces desde la mente, no va a funcionar si no lo sientes. Si no lo sientes. No va a funcionar si no lo sientes. Aquello que sientas, lo plasmas. Lo plasmas, ¿verdad? Aquello que sientas lo vas a plasmar. O sea, que si sientes miedo, o sea, definitivamente el miedo es un programa, es un solo programa, es un programa, no existe. Sí, o sea, no existe porque el miedo surge de que crees que estás entre extraños y fallas al reconocerte en el espejo, no te das cuenta que estás en un espejo. Fíjate, en los animales el grado de conciencia se nota cuando los pones frente a un espejo. ¿Ves? Un animal, vamos a poner un chango, ¿verdad? Tú lo pones frente al espejo y se va a asustar. Y va a intentar pelear o competir o va a intentar hacerle algo al espejo. ¿Por qué? Porque no se reconoce a sí mismo, ¿sí? En cambio tú pones ya un chimpancé o pones un gorila, que ya son simios, es otra variedad con más conciencia, ¿verdad? Otra clase con más conciencia, se reconocen al espejo. Y entonces se sonríen y hacen, se ven. ¿Me explico? Lo mismo aquí. ¿Por qué un maestro lo ve siempre en calma, con esa paz imperturbable? Porque el maestro se reconoce a sí mismo en el otro. Él está viendo la esencia, no está viendo la apariencia, la cáscara. ¿Sí? Está viendo la esencia. Entonces se reconoce. ¿Cómo va a tener miedo? ¿De qué o de quién? ¿Le puedes tener miedo a tu rodilla o al pie o qué? No sé. Algo que ya es tuyo. Tú dices, ¿cómo puedo tener miedo de mí mismo? Pero y estos santos, o sea, ya sé que todos somos santos realmente, pero bueno, estas personas con una conciencia que más... Pero hay que... sí, hay que reconocerlo. Sí. Hay que reconocerlo y hay que permanecer. O sea, alcanzar esa frecuencia y conservarla. Eso es una santidad. Ese es el chiste. Okay. Sí, ese es el chiste. Alcanzar y conservar el estado de paz interior es como nos dice el curso de milagros. Ese es el objetivo del curso. Alcanzar y conservar. Y conservar esa frecuencia. Esa frecuencia.
Sí, ese es el chiste de este jueguito. Sí, porque ahorita estamos subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y hay que empezar a estabilizar. Hay que ir estabilizando cada vez más, pasar más ratos y más tiempo en una frecuencia alta que en las frecuencias densas. Pero ya por lo menos nos damos cuenta de la diferencia entre las dos. Sí, y sí. la diferencia en la calidad de vida y la calidad de experiencias que vamos a tener. Sí, completamente. ¿Verdad? Entonces, aquí el juego es aprender a crear con conciencia, con sabiduría. Con sabiduría y a crear en armonía para todos. ¿Verdad? Qué cosa más bella. Pero bueno, me gusta, pero como que a veces me preguntan, Brenda, no, pero estas frecuencias bajas que a veces están de demonios o que esto que Jesús sacaba, estas frecuencias, claro, sabía perfectamente que eran ilusorias y que no existían, pero por eso mismo podía levantar esa frecuencia o en esos ámbitos como, ¿cómo se puede explicar? Que también, pues claro, en otras frecuencias muy bajas, pues claro que no sé, no, estoy hasta preguntándomelo porque realmente me estoy contradiciendo. No, o sea, entiendo tu pregunta. ¿Sí? Creo que la capto, creo que la capto. O sea, si Jesús sabía que, digamos, los enemigos, entre comillas, de Dios eran ilusorios, ¿por qué hacía exorcismos? Exacto. Era lo que... Correcto. Esa lo que pregunta querías. no la voy a... Exactamente. Ajá, sí. Mira, a veces se necesita recurrir a la forma específica, ¿verdad? A hacer un pequeño ritual de sanación, si tú quieres, para que la mente reaccione, la mente del enfermo pueda captar la sanación, el proceso de sanación, el proceso de corrección, que en realidad no podemos hablar de sanación más que corrección. Okay. ¿Verdad? Porque la mente se confunde, o sea, en realidad no enferma, está confundida nada más. Entonces, por eso era el hacer una pequeña mezcla de lodo para ponerle al ciego en los ojos o el poner la mano. O sea, tenía que hacer algo físicamente para que la mente del enfermo pudiera reaccionar positivamente a aquella corrección. Okay. Entonces es lo mismo acá. Es lo mismo acá. ¿Sí? Okay. Es exactamente lo mismo. Él hacía todo este exorcismo, si tú quieres, y ordenaba. El paciente creía que estaba poseído, las demás personas lo creían también. Estaba tratando con una creencia. Entonces él no podía deshacer el problema diciendo, esto ya se acabó, ya no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la mente estaba todavía aganchada en darle, la mente del enfermo estaba aganchada en darle realidad y en darle energía a ese problema. Entonces él trabajaba con la mente del enfermo, la mente del paciente y decirle, a ver, tú que te estás imaginando el demonio aquí o el diablo, ¿verdad? Ahora te vas a imaginar que lo saco y lo desvanezco y que ya estás libre. Entonces ya la mente se queda tranquila porque ya imaginó el proceso completo. Ya no, o sea, no fue únicamente al instante de que ya está solucionado el problema. Lo pudo haber hecho así, pero no hubiera sido tan efectivo para las personas involucradas ahí. Okay. Las personas necesitaban este formalismo de corrección. Sí. Así como nosotros necesitamos ir al médico, comprender que a ver si ya me tomé el medicamento, ahora sí me va a hacer efecto, ya me alivié, ¿verdad? Necesitamos recurrir todavía a veces aquí al ámbito material, al ámbito de la forma, ¿verdad? Para poder hacer una corrección mental. Sí, claro. Necesita la mente, la estructura de la razón. Ándale. De la razón para de la secuencia. De la secuencia para ver este proceso y decir, ok, ya. Y sacar esta corrección, pero sí. desde ese proceso con la materia. Esa era la manera más fácil de hacer la corrección en la mente del paciente. Jesús con lo que trataba era con la mente del enfermo.
¿verdad? Que era lo que estaba funcionando mal, estaba actuando con un programa equivocado. Sí te queda sí, un no, poquito más claro. Bien, o sea, el claro, enfermo o sea, necesitaba comprender de que efectivamente había esa entidad que ya no está más, porque ya salió, ya sintió que salió. ¿Me entiendes? Claro. Ya experimentó la secuencia, entonces ya la mente acepta la corrección, porque tuvo la estructura, tuvo los pasos. Sí, sí, ¿verdad? Me está quedando más claro, o sea, porque lo digo, híjole, entonces te queda más sí, claro. Jesús le daba realidad o no le daba realidad, entonces como que digo, claro, le daba el concepto de la persona que en ese momento le estaba dando realidad, no le vas a decir, oye, no, estás loco. Sí, o sea, no tienes nada. No tienes nada. Es que en realidad no tiene nada, más que una creencia equivocada, pero le das por respeto a la persona, claro, ¿verdad? Y no era el caso de elevar el nivel de frecuencia, nada. La situación ameritaba nada más a que se corrigiera aquel problema, ¿verdad? Entonces la persona estaba en esa creencia, Jesús, en vez de quitarle la creencia de hachazo, le daba validez y decía, respeto tu creencia, ahora vas a creer esto, vas a creer que yo tengo autoridad para sacarlo y para sanarlo. Así como creíste una cosa, crees la otra. Claro. Por eso tu fe te ha sanado. Tu fe. Tu fe te ha sanado. Exactamente. Wow, Maru, ya tu fe me dio el clic. Tu fe te ha sanado. Exactamente. Porque tú crees que tú puedes, que yo te puedo sanar. Si tú crees que yo te puedo sanar, bendita, vámonos. Claro que puedo. Claro. Pero si no crees, pues no puedo. O sea, entonces es tu fe. Claro, las creencias. Volvemos a lo mismo. Qué bárbaro. El poder de las creencias o sea, no, la creencia tiene un poder absoluto, es un programa en una computadora. Nuestra mente funciona tal cual, como una computadora, a base de programas. O sea que ya en esta frecuencia no es que no hay pobreza ni riqueza, o sea, va a ser lo que tú vayas a querer manifestar. Entonces, si quitamos la dualidad, ya no hay enfermedad ni salud, o sea, quita todo el mugrero. Se quita todo. Todo el mugrero. Quita todas las creencias que no te sirven. Se quita todo. Se unifica y se hace. Sí. Y tú dices, ¿qué quiero? ¿Qué quiero experimentar aquí? ¿Sí? ¿No? Sí, hay muchas películas de Hollywood que hablan de esto. O sea, lo dicen claro, nos lo están poniendo más claro que el agua. Y hay muchas cosas, pero ahorita lo estoy. O sea, la película esta que se decía de. ¿Cómo se llama? Del Guy. Yes Guy, ¿o qué? Free Guy. Que al final, en la película, él salta a este juego y empieza a crear lo que él quiere. Se sale del programa, de este programa que tenemos, y hasta cuando se sale del programa, todos así como, o sea, no te puedes salir del programa, porque te sales del programa y es como, ¿por qué te estás saliendo? Fíjate, no la he visto, la voy a ver. Sí, la voy a ver. Sí, para poder comentar sobre esa película en particular no la he visto. Pero sí, o sea, qué bueno que este punto sí te queda más claro, ¿verdad? Muy claro para la comprensión de la no dualidad. O sea, no hay nada, no hay ningún enemigo afuera. Por eso los maestros, como dices, ves la serpiente y te unes a ella. Ves todo y se ponen a jugar con la serpiente, y como es el sueño del maestro, pues oye, tú vas a ver a aquella serpiente jugando con el maestro de lo más a gusto, ¿verdad? Y en cambio después pasa por ese mismo camino un simple mortal como nosotros y la serpiente te muerde, ¿verdad? Por la sola frecuencia, y puede ser la misma serpiente, pero ese ser vivo en un ser como el maestro detectó amor, aceptación, cuidado, cariño, ¿verdad? La serpiente se acercó como un gatito que se acerca a su dueño, como un perrito que se acerca a su amo, o sea, con ese amor, detectó la frecuencia, cariño. Eso me gustó. Es lo primero que se detecta. Lo primero que detectan los animales es nuestra frecuencia.
Los niños Y también. los niños, sí, todos, o sea, nosotros también con las personas, Sí, también, claro. ¿verdad? A veces nos topamos con alguien, dices, qué felicidad, qué bueno que me topé con esta persona, ya me hizo el día, Sí, ¿verdad? personas Qué padre. vitamina que le llaman. Personas vitamina, ¿verdad? Sí, Personas vitamina, gente luminosa, como gente decimos, luminosa, ¿verdad? claro que y te vas y ya. Y un solo comentario, o sea, es que es impresionante que un solo comentario, cómo le puedes cambiar la vida a alguien con un comentario que a lo mejor tú ni tienes idea que a esa persona le iluminó. Ajá, Y luego después pasó de meses, y, ay, no hombre señora, usted que me vino y me dijo, wow, o sí, sea, como ni... Pero cómo todos podemos dar ese granito, o sea, ese es el ajá. tema, de ir todos, y si todos nos vamos iluminando como con ese amor, o sea, va haciéndose una frecuencia divina. Es hermosísimo, o sea, pasar de un ámbito de competencia a un ámbito de cooperación entre No, pues es todos, de todo. hermandad, de conciencia de unidad, ahí tenemos. O sea, el cielo en la tierra, literalmente el cielo en la tierra, ¿verdad? Esa conciencia de unidad. O sea, ya de que ya haces todo para el bien de todos. Cada acción que tomas es tomando en cuenta el bien común, no Tomando el únicamente bien común. tomando en cuenta el bien común. Eso es importantísimo, ya abstenernos de hacer cosas completamente egoístas, de que digo, esto nada más me va a A beneficiar a beneficiar, mí. me va a beneficiar a mí. Claro, habrá circunstancias que tengas que tomar ciertas decisiones. Si andas toda contracturada y te quieres ir a dar un masaje, ¿verdad? Quieres ir a tomar un masaje, pues sí es un beneficio nada más para ti, que eventualmente va a reanudar en toda tu familia, ¿verdad? También, porque vas a andar ya más relajado, ¿sí? Sí. Pero son elecciones mínimas. Ya las cosas importantes de la vida, qué negocio vas a poner, o cómo vas a crecer tu empresa, como tu industria, o lo que tú quieras desempeñar ya como actividad laboral, ¿verdad? Pensar siempre en el bien común, no nada más la remuneración personal. No, ¿Ok? pues es totalmente otra. Me gustó como las manos, como una Es da y una otra. recibe, y como están en el mismo, es en el mismo cuerpo. O sea, también a veces es ese recibir, porque te quita esa arrogancia de, o sea, saber recibir esas bendiciones Ajá. y también darlos, porque si me doy, también puedo dar ese amor. Entonces, estoy contenta, estoy feliz. Entonces, es como, ya no hay dualidad, o sea, están en el mismo cuerpo con las mismas manos, como no hay luz ni oscuridad, simplemente es, bueno, sí, somos luz, de hecho. Ajá. O sea, Somos luz y la oscuridad es sencillamente ausencia de luz. Ausencia de luz. iluminar todos ¿Verdad? esos obstáculos o estas cositas que me toca a mí iluminarlas. Y fíjate, y tú dices, bueno, pero aquí esto de la luz y la oscuridad, ¿cómo lo aterrizamos aquí en Sí, el aquí, ámbito 3D? ¿Qué 3D. significa la luz y la oscuridad? La luz es información. La oscuridad es ausencia de información, o sea, es ignorancia. Por eso le preguntaban al maestro Buda acerca de cuáles eran los enemigos del hombre, ¿verdad? Y él hablaba de 5 enemigos. Decía, los enemigos del ser humano son el orgullo, la avaricia, el miedo, El deseo. el deseo, el miedo, el deseo, la avaricia, El orgullo el orgullo y la y ignorancia. la ignorancia. Y decía el maestro Buda, el peor de todos es la ignorancia. Sas. El peor de todos es la ignorancia, o sea, peor que el orgullo, peor que el miedo, peor que el miedo. La falta de información, Brenda, es, o sea, es detrimente, o sea, es, es catastrófica Es para la una esclavitud de la persona. humanidad. La ignorancia Desgraciadamente. es la esclavitud. Nunca se me olvida esa O frase sea, esa porque es es la verdad. razón, o Esa es sea, la verdad. es la manera como los sistemas, el sistema en control nos ha podido manipular de esta manera, ¿verdad? Escondiendo información, tapando información de vital importancia
y tergiversando la información en otras áreas. Entonces, con esos pequeños ajustes en la información, ya, o sea, se pudo armar todo este ámbito, todo este, entre comillas, valle de lágrimas, que por eso dicen, nuestra religión le llama... Dios estaría loco haciendo esto. Sí, hay personas que todavía se asustan cuando dices que Dios no creó el mundo. Pues nada más mira cómo está. O sea, ¿cómo vas a creer que el Creador Supremo haya hecho esto? Por eso tantos adolescentes, ¿verdad?, que ya no creen en Dios, ¿eh? O sea, de verdad, es un tema fuerte, pues porque dicen, sí, ¿cómo? O sea, en el Dios que nos han contado, como el señor de bata blanca que está encima, por allá en una nube, repartiendo castigos y premios, según cómo te portes, eso no existe. O sea, el Dios lo llevamos dentro. Somos nosotros los creadores, somos nosotros, ¿sí? Ahorita estamos, digamos que si quisiéramos compararnos un poquito con las enseñanzas bíblicas, ahorita estamos en la situación en la que está el hijo pródigo, que se fue, le pide toda su herencia a su padre y se fue a despilfarrarla como a él quisiera. Aquí estamos nosotros, ¿verdad? Y sigo siendo el rey, dijo la migaja. Y su energía, ¿verdad? Cantando, y aquí, o sea, repartiendo el poder creador y fabricando ilusiones, enemigos, sí, fabricando miedos, injusticias y guerras y esto y de lo otro. Y está aquí adentro en el corazón nuestro Padre diciendo, bueno, a ver cuándo se cansa de jugar con estos juguetes, ¿verdad? A ver cuándo crece, cuándo madura un poquito y empieza a darle importancia a las cosas que realmente valen la pena, ¿verdad? A las verdaderas cosas que valen la pena. Valen la pena. El amor, la hermandad, la compasión. A veces una amiga me dice, Brenda, no les enseñamos eso a los niños, o sea, lo que realmente vale la pena. Entonces la vida te viene, te tiene que sacar de tu zona de confort para que te sacude un poco, para que tomes conciencia y regreses y digas, ¿qué es lo importante? Déjate de juguetes, déjate de niñerías. Madura espiritual. Madura claro. Espiritualmente. Aquí estamos en una infancia espiritual. Tremenda. Una infancia, posesivos, apegados a todo, dependientes a una y mil cosas. Defendiéndonos, Maro. Además, siempre en actitud defensiva, ¿verdad? O sea, a veces sí está muy, o sea, para mí esto es muy importante que haya quedado, porque para mí esto de no dualista y dualista lo es todo, Mar. Es toda la diferencia, es toda la diferencia. En toda la frecuencia, en toda tu vida y en tu destino. Realmente todo el mundo queremos esta vida plena, amorosa, armoniosa, y decretamos y quiero manifestar y está todo este tema. A ver. Toma conciencia, como me dijiste, toma conciencia, no dual, punto. ¿Cuál camino quieres? ¿Miedo o amor? Claro. En uno vas a experimentar el miedo. ¿Por qué? Porque te sientes separado. 100%. Y crees que estás separado. Y en otro vas a experimentar el amor. ¿Por qué? Porque sabes que estás unido. Ya está. Entonces, tú decides, elige. A eso vinimos. Pero asume tus consecuencias. A esta dimensión. O sea, porque a eso vinimos. A eso venimos. Y eso me gusta mucho, porque entonces ya no hay víctima y victimario. No hay ningún enemigo, no. No, entonces es una santa paz. La paz interior, volvemos a lo mismo, a la paz interior. Ese es el objetivo, alcanzar y conservar esa paz interior. Ya dejarnos de estar alternando entre los dos niveles y ubicarnos arriba. Y decir, a ver, yo soy luz, soy un ser creador, soy un ser amoroso y quiero actuar como tal. Y quiero diseñar mis propias experiencias. Además, ¿verdad? Entonces ya tomas conciencia y empiezas a vigilar tu actitud, empiezas a vigilar
a ese pequeño yo que quiere Sacar. entronarse, quiere entrometerse en todo, ¿verdad? El personaje quiere entrometerse en las cosas del espíritu, ahí no le corresponde al personaje. Como te digo, son dos estados mutuamente excluyentes. Por eso tenemos que elegir. O elegimos uno y nos quedamos en 3D, aquí, con el pequeño yo, o elegimos el otro y ascendemos de frecuencia y vamos a quinta dimensión con conciencia de unidad, con amor universal, con esta conciencia de que veas lo que veas, eres uno con aquello que estás percibiendo. Aquello forma parte de ti. ¿Por qué? Porque lo estás percibiendo. Simplemente está dentro de tu campo de percepción, es tuyo. Es tu extensión, forma parte de ti. Hay un libro para niños hermosísimo, hermosísimo, que son unos libros, mira, este en particular no te sé decir si es argentino o es brasileño, el autor, pero el libro se llama Todo lo que veo forma parte de mí, y es un cuentito para niños. Eso se los compré a mis nietos hace muchos años, que es una serie de cuentos que son precisamente estos principios espirituales elevadísimos del curso de milagros, pero plasmados en forma de cuentos para los niños. Ay, entonces wow. Están maravillosos. Sencillamente comprender que todo lo que percibimos forma parte de nosotros y unificarnos con eso, en vez de separarnos de aquello y empezar ya con el miedo y a ver qué me va a hacer y a ver qué le voy a hacer yo y a ver cómo le saco ventaja. No, a ver. O el pobrecito. Además. Eso es otro. Además, sí, caemos en esa mira, trampa. Tiene el problema. Sí, él tiene el problema y yo no. Exacto. ¿Verdad? O sea, volvemos a la separación, a la división. Aquí se trata de integrar. La frecuencia de la nueva Tierra es una frecuencia integrativa. No puede haber división, no puede haber separación. O si estoy viendo que el otro me está, no sé, por ejemplo, ahorita que un caso de una niña, ajá, que me está tratando de hacer daño a la otra persona, y le digo, mi amor, no te está haciendo nada, nadie te puede hacer daño. O sea, nadie te puede hacer daño. Ahí, ¿cómo le podría decir a la niña? El daño va a depender de la interpretación que ella haga con lo que la niña pueda hacer, ¿verdad? ¿Cómo lo va a interpretar? ¿Sí? Volvemos a lo mismo. O sea, nuestra calidad de vida es un 10% lo que nos ocurre, lo que sucede realmente, y un 90% la manera como yo lo interpreto. Pues, y no hay más, ¿verdad? Entonces el 90% de los daños que yo haya podido sufrir ha sido la interpretación que yo le he dado, ¿verdad? Porque te está enseñando. Por eso el perdón es un proceso de autoliberación. Diste tu poder a algo irreal, a algo falso, así como el hijo pródigo, ¿sí? Sí. Que se fue, despilfarró, dio su poder a cosas que no eran reales, que no valían la pena. Y ya cuando estuvo en el fondo, comiendo de la misma comida que él le daba a los cerdos que estaba cuidando, ahí, ¿verdad? Ahí el hijo pródigo se acuerda de quién es su padre. Y dice, ¿y qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Cuidando y alimentándome de lo mismo que comen estos cerdos. ¿Qué estoy haciendo? Desperdiciando mi vida, mi energía, mis capacidades creadoras con esto. ¿Y qué fue lo que hizo el hijo pródigo? Vámonos de regreso. A regresar al padre, ¿verdad? Esto es lo mismo aquí. Vamos a regresar. ¿A regresar a qué? A nuestro estado natural, nuestro estado celestial. ¿Sí?
Por eso es de que vamos literalmente a bajar el cielo a la tierra, sí. Ay, qué hermoso. Esa es la función de la conciencia crística. Este es el segundo advenimiento de Cristo. Esa conciencia crística que brota en todos aquellos corazones que han alcanzado y han sabido conservar su estado de paz interior. Ese es el requisito para la activación de la conciencia crística, la paz interior. ¿Verdad? No, pues, ese es el ticket. Dice, We need the ticket. Oh. Ese es tu boleto. Ese es tu boleto. Wow. No, pues yo creo que, Maru, muchísimo trabajo y creo que este me integró mucho la información de no hay nada afuera que me pueda atacar, realmente es una ilusión. Sí, y no le des poder, tiene, no lo hagas real, no le des tu energía, porque si se la das te vas a arrepentir, te va a doler. Ok, me gusta. Porque esa energía, tú le estás dando poder a aquello. Claro, lo voy a hacer real. Sí. Entonces, realmente ver cómo en Dios es y no hay nada contra Dios. Dios es presente. Todo poder es de Dios y Dios es lo único que existe. Y ya, todo lo demás, hacerlo a un lado. Quítalo. Y es cuestión de práctica. Práctica. Y vamos a estar, como te digo, subiendo y bajando, no hay ningún problema. Tú dices, ay, pero si también que había estado ya estos 3 días, o esta última semana que había estado maravillosamente bien y luego el bajón que di, no importa, te vuelves a subir. No hay ningún problema, ni te sientas culpable ni te sientas mal. Te bajaste de frecuencia, no hay ningún problema. Es como un resbalón cuando aprendemos a patinar en hielo o a patinar sobre ruedas o lo que sea. Nos damos los buenos sentones, ¿verdad? No pasa nada, te levantas y le sigues. Continúas con lo que estabas, ¿verdad? Mientras te levantes, no hay ningún problema con esas caídas, esos bajones de frecuencia. Se van a ir escaseando, se van a ir esparciendo, ¿verdad? Ya van a ir siendo menos cada vez vamos a poder permanecer más tiempo en esas frecuencias elevadas. Y nuestra vida pues va a empezar a fluir de acuerdo a la frecuencia, por supuesto. Entonces con cosas amables, experiencias hermosas, etcétera. Como todas las semillas, me gusta como que las semillas, para terminar así como estas semillitas que están en la oscuridad, porque la semilla está dentro de la tierra, pero el sol está mandando tanta luz desde nuestro sol central, entonces esas semillas van a salir, o sea, va a salir. Sí, porque aquí, por más que estemos perdidos en esta oscuridad de tercera dimensión, ¿verdad? Tenemos este llamado de nuestra divinidad, siempre está nuestra alma, nuestro espíritu están llamándonos. Es por aquí, acércate acá. Acércate a la luz, ven a la luz, ¿verdad? Me gusta. Entonces, sí, me gustó. Qué hermoso. Gracias. Y bueno, y me gusta mucho que entre más oscuro se ve, que dice, más pronto está el amanecer. Definitivo, también. Eso también, entonces, alégrate, mujer. Claro que podemos, claro que podemos. El cielo está llegando a la tierra. Es cuestión de práctica y enfoque, así como aprendemos a mantener el equilibrio cuando aprendemos a andar en bici, ¿verdad? Y batallamos para mantener el equilibrio. Es igual aprender a mantener el equilibrio emocional, ¿sí? Durante el día, mantener nuestro equilibrio. Cuidado cuando nos estamos saliendo para un lado, porque igual, así como nos duele cuando perdemos el equilibrio en una bici, ¿verdad? Sí. Que el resultado es el dolor. Trancazo. Hay trancazos. Acá también. Pero vuelvo a agarrar mi bici otra vez. Pero nos volvemos a subir. O sea, poquito a poquito, pero hasta que podamos. Hasta que ya me sienta en el campo yo ya con el sol y ya esté en bici feliz y ya. Con ojos cerrados. Con ojos cerrados. Oye, exacto. Estos chavos de que sin manos y sin pies y se paran ahí en el asiento y dices, ¿cómo le hace el tipo? O sea, equilibrio total, exactamente. Hasta arriba y con pelotitas y todo. Ya vamos a andar, ahora verán. Esos son los maestros.
Aquí ponle que las pelotitas no, pero bueno, vamos equilibrándonos. Vamos equilibrando. Ay, me gustó. Qué hermosura. Ay, bueno, Mari, muchísimas gracias por tu Qué tiempo, tu linda. energía y Linda, qué nos hermoso. vemos en el siguiente capítulo. Recuerden dejarnos todas sus preguntas y dudas y lo que necesiten que podamos apoyarlos. Sus comentarios, chicos, también sus comentarios. Sí. Les agradeceríamos mucho. De veras, muchas gracias por acompañarnos todos y la verdad espero pues que estas sugerencias les puedan ser de utilidad en su vida diaria y puedan empezar poco a poquito a ir mejorando su calidad de vida y convenciéndose a sí mismos de que podemos cambiar nuestra calidad de vida y podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos hacer si realmente nos ponemos en manos de Dios, del Dios que llevamos dentro, ¿sí? Muchas bendiciones para todos. Les mando un abrazo con muchísimo cariño. Gracias. Gracias.